Bueno, buenas noches a todas y todos. El día de hoy convocamos a este space como cada mes. El día de hoy queremos hablar de el estado de la democracia en América Latina. Recientemente han salido diferentes estudios, el estudio de The Economist, el estudio de Idea Internacional, el estudio de VIDEM, en los que se habla como cada año de cuáles son los avances, cuáles son los retos o cuáles son los retrocesos que presenta la democracia en todo el mundo. Particularmente nosotros nos vamos a centrar a lo que ocurre en América Latina y bueno, para eso tenemos invitados e invitadas de diferentes países que nos van a hablar de la situación particular de su país. Elegimos algunos países que están pasando por algunas crisis políticas, crisis sociales, que que han implicado ciertos retrocesos o que han complicado las cosas, pero también queremos tener una mirada global. Y para eso nos acompaña en el día de hoy Carmen Valeria Escobar. Ella es periodista de El Salvador, participa en diferentes medios como Washington Post, Al Jazeera, El País, El Faro otros medios dentro de su país. Ha sido una periodista seleccionada dentro de las 10 periodistas más jóvenes de los premios Young Journalist Award de la Fundación Thompson. También nos acompaña David Gómez Fernandini, que es también periodista peruano, fundador del medio Epicentro TV, y bueno, tiene una amplia carrera en temas periodísticos y en el análisis de la democracia y el contexto político de su país. Nos acompaña quien ya también ha estado invitado en estos espacios, Leandro Querido, que es director de Transparencia Electoral, bueno, creo que un gran conocedor de los temas electorales y de los temas de democracia, no solo en Argentina, de donde es originario, sino en toda la región. Leandro viaja por todo el continente viendo las elecciones, analizando los contextos democráticos y creo que él nos puede dar una visión muy importante. Y nos acompaña de México, también ya parte de la casa prácticamente, Paula Sofía, analista política, experta en temas electorales, en temas constitucionales, en cuestiones democráticas y que bueno, ha vivido y ha sido una seguidora puntual y aguda de los temas, el contexto político que vivimos aquí en México y de los riesgos democráticos que estamos enfrentando. Creo que es importante hablar un poco sobre lo que esto implica, lo que esto representa, porque de acuerdo con los estudios, con los reportes, pues hay un claro retroceso, algunos lo pintan un poco más drásticamente, como es The Economist, otros son un poco más optimistas, como es BIDEM, donde dice que, bueno, claro, hay otras regiones del mundo en donde hay menos democracia o donde hay un mayor retroceso, pero bueno, las cosas en el balance es que no son bastante complejas en América Latina y esto obliga a que creo que debemos de detenernos a reflexionar. Hay una tendencia hacia el autoritarismo, hay mucha polarización, hay mucha desinformación y en general hay varias conductas, varias acciones de los gobiernos, de quienes hoy liderean a los gobiernos que han puesto en riesgo nuestra democracia. Sabemos que en el último ciclo electoral ha habido una ola de tendencia hacia la izquierda, pero también hacia ciertos gobiernos bastante más radicales. Entonces, por ello, pa, para no abundar más en esta introducción, me gustaría empezar con una primera ronda de preguntas. Ya las tenemos seleccionadas, hemos platicado con cada una y cada uno de ustedes. Y bueno, a mí me gustaría que en principio habláramos eh, de estos estudios, ¿no? De cómo plantean The Economist, IDEA y BIDEM, hablan de un claro retroceso de la democracia en la región y de ciertos riesgos democráticos y me gustaría que expliquemos un poco el contexto particular de cada uno de los países a los que pertenecen ustedes y un poco el contexto global que ven
en la región. Me gustaría empezar por escuchar este análisis de ustedes. Les recuerdo que nuestros Tweet Space lo que buscan es ser lo más ágiles y dinámicos posibles para que haya un diálogo y para que sean lo más clara la explicación a quienes nos escuchan. Si están de acuerdo, vamos a seguir el orden propuesto en el que Carmen tendrá una primera participación, después David, después Paula Sofía y Leandro, que es quien tiene como una visión más global, podrá cerrar cada una de las rondas. Les agradezco mucho, desde luego, que estén aquí y bueno, muchísimas gracias, Carmen. Te cedo la palabra en esta primera ronda. Gracias por invitarme. Buenas noches. Eh, a mí me queda claro hablar de que existe. Me parece que es muy claro hablar de un retroceso democrático en El Salvador que se ha ido exacerbando a partir del inicio del gobierno del presidente Bukele. Y esto lo podemos ir viendo en etapas. Desde el 9 de febrero, creo que lo pondría como la primera piedra angular en este caso, cuando el presidente entró con militares a la Asamblea Legislativa, como en ese entonces una asamblea que no tenía mayoría, de hecho era contraria a él, y entró con militares como una forma de presión. Podemos discutir a partir de qué, pero una forma de presión a los diputados para que le dieran más dinero para seguridad. Eh, Luego, lo podemos ir viendo más claramente el 1 de mayo, cuando la Asamblea remueve ilegalmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República. Hay mucha gente y entre ellos los diputados, que dicen, bueno, es que nosotros somos los diputados los que escogen a los magistrados y al fiscal, somos nosotros mismos los que los podemos remover. Y no funciona así. La elección no da una carta blanca a hacer lo que se quiera hacer. Eso así no funciona el trabajo del servicio público. Y luego lo vamos viendo como en otros rasgos que son ya mucho más evidentes y que dejan menos espacios a dudas, como el presidente postulándose ilegalmente a la reelección, lo cual es contrario a la Constitución. Me parece que la Constitución señala 6 veces, 6, 7 veces, les mentiría en la cifra, pero alrededor de 6 veces, que la Constitución está estrictamente prohibida, porque necesita haber una alternancia al poder. Luego vemos al presidente haciendo una gimnasia mental para justificar esto, pero no da, muy clara la Constitución. Pero ¿qué pasa cuando no hay una sala que te detenga? Cuando no hay magistrados que te detengan, o cuando los magistrados de la sala constitucional están totalmente alineados al poder. Puedes hacer básicamente lo que se te dé la gana. Puedes desde reelegirte ilegalmente por todos los años que querrás, hasta suspender los derechos de las personas, como también lo vemos en el régimen de excepción. Entonces, si hablamos de detrimento a la democracia en El Salvador, me parece que esos son los puntos más claves para hablar al respecto. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que sí hemos visto cómo estos años en El Salvador ha habido como un poco un manual lo que ha seguido el presidente Bukele y bueno, vamos a ver en las elecciones primero si en la búsqueda de la reelección y después qué es lo que viene, ¿no? Pero esta toma del constitucional, pero también defiende un poco su política de éxito de seguridad, los temas de libertad de expresión, creo que hay varios temas ahí. Me gustaría ahora que tú nos contaras, David, un poco el contexto de Perú y cómo lo ven. Perú también es un país que vive una situación bastante complicada. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches. Digamos, para introducir al tema, yo había pensado que quizás el dato más revelador o más elocuente sobre la crisis política en el Perú sea que en los últimos 6 años hemos tenido 6 presidentes. O sea, tenemos un promedio de un presidente por año, cuando el periodo constitucional es de 5 años, ¿no? Esto se debe en buena medida a un uso abusivo de la incapacidad moral permanente, una figura que permite destituir al presidente de la República simplemente por la fuerza de los votos y que se ha utilizado como una herramienta para que el que perdió las elecciones se haga del poder. La última transición que hemos tenido ha sido a raíz del autogolpe del expresidente Pedro Castillo en el mes de diciembre del año pasado,
que propició su vacancia por parte del Congreso y que asumiera su lugar su vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, que actualmente es la presidenta de la República. Si bien fue una sucesión constitucional, es importante entender el contexto. Ella asume este lugar en alianza con la oposición a Pedro Castillo, que es actualmente el oficialismo de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces, se le cuestiona desde los votantes de Pedro Castillo el hecho de que ella haya traicionado el plan de gobierno y el voto popular que llevó Castillo al poder, ¿no? Entonces, esto también se ve claramente en que según las encuestas, perdón, el 51% considera que el Congreso fue el que le dio el golpe de Estado a Castillo. Y esto se debe a que desde que Castillo empezó, incluso desde antes que empezara su gobierno, hubo denuncias de fraude electoral que nunca se pudieron demostrar, pero que fueron minando la credibilidad de los organismos electorales, y se presentaron también mociones de vacancia que no prosperaron hasta la última a raíz de su autogolpe, ¿no? Entonces, hay una percepción de que no lo dejaron gobernar y que lo llevaron al borde del precipicio y terminó cometiendo este autogolpe de Estado. Esto generó protestas en algunos casos muy violentas a partir del mes de diciembre, con tomas de aeropuertos, por ejemplo, y una represión de la policía primero y luego con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando se declararon en estado de emergencia varias zonas del sur del Perú, y que cometieron violaciones a derechos humanos que están documentadas. Hay videos de cómo las fuerzas del orden dispararon a personas que en ese momento no representaban ningún riesgo para la vida de los agentes. En total hay 67 personas fallecidas, de las cuales 49 son civiles que perdieron la vida en manos de la represión estatal. Esto ha merecido la condena internacional. Justamente hoy día, hace un par de horas, Amnistía Internacional ha publicado su informe final en el que dice textualmente que con un marcado sesgo racista, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y letal de la fuerza, principalmente contra población indígena y campesina, tras las manifestaciones. Ese contexto generó que justamente The Economist calificara como un régimen híbrido a la democracia peruana, o sea, entre democrático y autoritario, ¿no? Ahora, el gobierno no ha podido explicar bien cómo sucedieron las muertes, en qué contexto se dieron, y las investigaciones a nivel fiscal están avanzando a paso de tortuga y con serias deficiencias. Tampoco hay ningún responsable político hasta el momento que haya asumido la responsabilidad. El que fue ministro de Defensa cuando sucedieron las primeras muertes en Ayacucho en diciembre, lejos de ser removido, fue ascendido a primer ministro y actualmente continúa como premier el señor Alberto Otárola. Entonces, esta situación ha afectado gravemente la legitimidad del gobierno de la presidenta Boluarte, al punto que hay un pedido de adelanto de elecciones mayoritario y otro sector que exige la renuncia de la presidenta para convocar elecciones lo más pronto posible. Muchas gracias, David. La verdad es que también Perú, cuando lo vemos, sí, 6 presidentes en 6 años, tantos cambios, un contexto tan complicado, la dificultad de tener estos acuerdos políticos, de lograr tener un gobierno con cierta estabilidad, pues también tampoco ayuda, ¿no? Es parte de esta crisis de la región un poco. Paula, tú platícanos un poco en México, cómo estamos viendo el estado de la democracia, cómo estamos viendo estos riesgos de los que se hablan. Claro que sí. Primero, pues muchas gracias por invitarme. Yo sí me siento de la casa, ¿eh? Así que espero que ustedes igual me consideren. Yo voy a partir de los estudios que ya mencionaste, pero también voy a retomar precisamente el elaborado por el Laboratorio Electoral, que es de riesgos democráticos. Y pues creo que más allá de las distintas metodologías que se retoman para cada uno de los estudios, lo que sí tenemos muy claro, y ya lo dijiste tú, es que pues estamos frente a un retroceso en las condiciones particulares de cada una de nuestras democracias, que pues nos hasta cierto punto habían, creo que en los últimos años, mantenido un, una racha ganadora, ¿no? Por ejemplo, en el caso veo la diferencia entre Perú y México, pues es que nosotros tenemos un régimen constitucional legal que favorece muchísimo más la estabilidad. El que nosotros tengamos unas causas casi que imposibles de aplicar para que nuestros presidentes dejen de ser presidentes, pues eso también favorece, no necesariamente la democracia, pero sí la estabilidad del Ejecutivo Federal. Yo enuncio rápidamente los riesgos que vemos aquí en México o
las causas que coincido que merecen este retroceso, ¿no? El primero, algunas son de laboratorio y otras pues yo las voy añadiendo. El primero es el ataque a las instituciones y las reglas democráticas, ¿no? Es cualquiera que prenda la televisión a las 7 de la mañana en México y en los distintos horarios, pues puede ver que eh, es una constante o ha sido una constante, por lo menos a lo largo de este sexenio, el considerar tener una posición adversarial hacia las instituciones democráticas, específicamente hacia el Instituto Nacional Electoral y hacia el Tribunal Electoral, y también una, lo que en el derecho internacional se llaman objetores persistentes de las reglas democráticas, ¿no? Estamos frente a jugadores que no tienen ningún empacho en violar las reglas del juego de manera consistente. La segunda, pues, es el ataque a la prensa y a la libertad de expresión. No aquí valga la obviedad en que, pues, la libertad de expresión, especialmente la protección a periodistas, etcétera, pues son una pieza clave de las democracias plenas. Y aquí vemos desde una violencia verbal, que también empieza a las 7 de la mañana, hasta violencia física. Hoy mismo Artículo 19 sacó su reporte anual y considera que 2022 es el año en el que se rompió récord a las agresiones a la prensa, en el que más de 700 de las agresiones reportadas fueron cometidas por el poder público. Creo que este es uno de los puntos más relevantes. Es no solo se ataca a la prensa desde otros miradores, sino que también estamos viendo un ataque constante a la prensa desde el poder público. Más, además, pues 12 periodistas asesinados. El segundo que yo pondría es pues un desarticulamiento de la oposición. Vemos a una oposición que es incapaz de organizarse, es incapaz de poner alguna propuesta, es incapaz incluso de sostenerse frente pues a la magnitud del poder del partido en el gobierno. El segundo, que pues importa por la configuración legal, geográfica, de geopolítica que tenemos en el país, pues es un debilitamiento del federalismo. Creo que esto es un poco la culminación de algo que ya hemos visto, que se empezó a ver sobre todo desde hace 3 sexenios, pero es el debilitamiento del sistema federal de jure y de facto, y en este caso, pues acompañado de un regreso de la hegemonía de un solo partido. En México, todo nuestro proceso de transición básicamente tuvo como una idea principal que fue, tenemos que salir de la hegemonía priista y tenemos que salir del partido único y tenemos que reflejar la pluralidad en la política, en la ideología, etcétera. Y pues parece que vamos ahí muy para atrás. Y yo hago un punto adicional que es tenemos un problema de cultura democrática. Creo que ahí uno de los grandes temas que es común en Latinoamérica es pues la, la gran popularidad, ahora sí que valga la redundancia, de los populismos, ¿no? Populismos de izquierda, populismos de derecha, populismos sin ningún tipo de ideología y verdaderamente pragmáticos. Pero creo que en este caso en México lo que tiene una afectación muy profunda es en la cultura democrática. Porque todo esto que estamos eh, enlistando pasa con la anuencia y con el favor y con el fallo positivo de una mayoría de personas en el país, ¿no? Vemos unas encuestas en las que a pesar de que hay muchos señalamientos de mal desempeño en el gobierno, estos no impactan por alguna razón en la popularidad del presidente, en que se le castigue electoralmente al partido en el gobierno. Y yo creo que ahí, pues, me listo rapidísimo unas causas. La primera, pues, creo que una exitosa computación de cuadros de la sociedad civil organizada. Hoy aquí en México sucedió una tragedia en el que en un centro de detención de migrantes, 39 migrantes que estaban bajo resguardo del Estado fallecieron.
No es la primera vez que pasa una cosa, una tragedia similar, pero sí lo que estamos viendo es a una sociedad civil que ya no pasa al reclamo, ya no pasa a la protesta. Entonces, creo que eso se debe a la cooptación, a la polarización, en la que todo aquel que haga una crítica no es un crítico, sino un opositor, al abandono de la cultura de la legalidad como punto de consenso. Lo mencionaba en la violación a las leyes electorales, pero también aplica a todo, ¿no? Estamos frente a un gobierno que ve bien que la gente viole la ley y a una sociedad que ve bien violar la ley. Y a un desmantelamiento y retroceso en materia de derechos humanos. Y creo que ahí pues pasamos de tener titulares de derechos, que era una de las cosas que habíamos avanzado mucho a lo largo de los años, a ver a las personas como titulares de derechos oponibles ante el Estado, a receptores pasivos de dádivas que amablemente les da el gobierno. Con esto acabo mi primera intervención porque me estoy colgando mucho. No, está muy bien, Paula. La verdad es que creo que ahorita de todo lo que dijiste, sin duda, bueno, nosotros hemos sacado algunos análisis, pero hay un punto que creo que son de los temas que no hemos logrado enfrentar y como democracias nos ha costado trabajo y lo mencionaste tú. Los temas de la migración, creo que hoy es un problema en la región y son temas en los que a lo mejor vemos un poco más alejado este deterioro democrático, pero probablemente a la gente lo ve más alejado porque tienen problemas más inmediatos que resolver. Hoy lo que pasó en México creo que es uno de estos problemas que pues, lleva mucho tiempo y cada vez es más agudo en el país, pero no lo hemos logrado atacar de todo. Bueno, Leandro, a ti te dejo como el análisis no solo particular de lo que está viviendo Argentina, sino también el análisis de la región en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Arturo, buenas noches a todos, a todas. Perfecto, bueno, vamos a empezar a decir algunas consideraciones así generales. La verdad que cuando uno ve el resultado de la última edición del índice de democracia de The Economist, la primera sensación que uno tiene es que se queda corto, ¿no? Es decir, yo veo, por ejemplo, la clasificación de Argentina y me da la sensación que es como una mirada muy externa y al punto, o una mirada muy distante, al punto de no representar realmente lo que pasa en el país. Y me pregunto si eso ocurre también en otros países. La sensación que uno tiene es que el retroceso democrático en la región es muy marcado, muy marcado. Uno podría asociarlo con muchos aspectos. Obviamente hay que mencionar la crisis económica en la región, todo lo que tiene que ver con la etapa post-pandémica que no termina de resolverse. Además, la influencia de, de las autocracias que hasta hace poco funcionaban muy bien, ahora están en guerra, como es el caso de Rusia, China, han tenido, sin lugar a dudas, algún tipo de incidencia negativa en nuestras democracias, ¿no? Y uno analiza esas 5 categorías del índice y la verdad es que en todas yo noto un retroceso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una categoría procesos electorales y pluralismo, nosotros vemos que los últimos procesos electorales en América Latina han sido muy tensos, han sido muy conflictivos, los actores que han participado de la competencia electoral han criticado en algunos casos de modo despiadado a la autoridad electoral, la han debilitado, la autoridad electoral funcionó en un contexto de estrés institucional muy agudo. Los procesos electorales, por lo tanto, no resultaron, en algunos casos, no estuvieron a la altura de las expectativas o de la media, ¿no? De las elecciones que se venían haciendo en el último tiempo. Otra de las variables también tiene que ver con el funcionamiento del gobierno y lo que vemos en la región, a rasgos generales, es que hay como un desequilibrio, ¿no? Generalmente
gobiernos con poco apego democrático, que hacen valer el peso del poder ejecutivo y se llevan por delante ya sea la justicia o el poder legislativo, ¿no? Que recién mencionaban el caso del Perú, pero también es el caso de Bolivia, también es el caso de El Salvador, es el caso de México, es decir, vemos que hay algunos actores políticos que en algunos casos detentan el poder y pretenden, bueno, avasallar las instituciones, el entramado institucional débil que ya tiene América Latina desde el punto de vista histórico, ¿no? Lo mismo pasa con otra variable que es la participación política. Hay un malestar generalizado de la ciudadanía con respecto a la política en general. En esa crítica también de alguna manera se cuestiona la democracia porque no genera a veces los resultados esperados. Y también otra variable como es la cultura política que se mencionaba en el caso de México, recién lo mencionaba Paula, pero entiendo yo que es un denominador común. Digo, América Latina tiene una débil cultura política democrática y eso sin lugar a dudas es un gran problema, un gran obstáculo para la consolidación democrática. Y después el tema de las libertades civiles, ¿no? Digo, obviamente, en un contexto de deterioro institucional, de de figuras como la del republicanismo que están como en baja, si se quiere, todo el tema de las libertades también vemos que hay a veces medios de comunicación preponderantes, muchas veces ligados indirecta o directamente al oficialismo, que llevan adelante a veces estrategias de desinformación muy, pero muy eficientes, en muchos casos amparadas o apoyadas por algunas autocracias, como mencionaba. Entonces, en definitiva, esas 5 categorías, una primera mirada, una primera aproximación, uno concluye o por lo menos percibe que hay un retroceso, ¿no? Entonces, es lógico que ese verde que aparece en el mapa de The Economist termine siendo un verde apagado, un verde pálido, se llene el mapa de amarillo o de naranja tirando a colorado. Pero no solo es la crisis de la democracia, porque en definitiva hubo elecciones el domingo en Cuba y la noticia más importante tiene que ver con que se produjo la abstención más pronunciada en 70 años de revolución. Y eso que se trata de un régimen totalitario, de partido único, en donde la autoridad electoral es un apéndice del Poder Ejecutivo y manipula la información electoral, los documentos electorales, los resultados, sin ningún tipo de control. Por lo tanto, se está dando, incluso en este escenario cerrado y restrictivo, se percibe que hay una tendencia abstencionista o incluso aumentó el voto blanco históricamente, el voto nulo, etcétera. Entonces, en líneas generales, el retroceso existe, digo, se lo representa en el mapa de The Economist, pero lo sentimos, lo palpitamos nosotros, digo, en definitiva, lo sufrimos los que vivimos en América Latina, y esto es un problema. Y puntualmente, hablando del caso de la Argentina, bueno, en la Argentina estamos ahora en un proceso electoral, un año electoral con muchas elecciones, con unas primarias en agosto, unas elecciones generales en octubre y seguramente una segunda vuelta. Y se está terminando un gobierno, ¿no? Un gobierno del kirchnerismo, del Partido Justicialista o como se lo conoce en América Latina, del peronismo, que hace 3 años y medio que tiene una posición muy marcada de ataque a a la justicia, ¿no? Digo que sobre todo esto tiene que ver con las causas judiciales que atraviesa la vicepresidente. De hecho, en el último tiempo ha sido condenada y producto de esa situación hubo un refuerzo en este ataque constante, en este avasallamiento. Eso, sin lugar a dudas, impacta en el proceso electoral, las condiciones de competitividad electoral en la Argentina, elección tras elección, entiendo yo que se debilitan. Nosotros tenemos un país federal y eso es lo que el índice de The Economist me parece que no termina de abordar
y para mí es un problema, una limitación de la herramienta, porque claro, nosotros tenemos 24 distritos, 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en algunas provincias de mi país, 4 o 5, gobierna el mismo partido político desde la recuperación democrática a esta parte, ¿no? Es decir, hay gobiernos provinciales que eligen por sus propios medios a las autoridades locales y estamos hablando de reformas electorales restrictivas que han eliminado derechos políticos, que han eliminado las condiciones de competitividad electoral, las condiciones para una alternancia. Y cuando no hay alternancia, bueno, la democracia está en problemas, o por lo menos está en una suerte de encrucijada, ¿no? Y tenemos 4 o 5 distritos muy importantes de nuestro país en donde las elecciones se parecen más a las de un régimen autoritario que a las de un régimen democrático. Y eso nosotros desde nuestra organización tratamos de plasmarlo en una serie de estudios que hacemos. De hecho, todos los años presentamos, cada 2 años presentamos un mapa de integridad electoral de la Argentina y notamos ese retroceso muy marcado, ¿no? Entonces, si les parece, cierro aquí, planteando estas inquietudes que uno tiene con respecto a las elecciones, en este caso de mi país, que entiendo yo que va a ser un proceso electoral muy intenso e incluso con el dato de la emergencia de un actor, un outsider que reivindica, por ejemplo, bueno, la figura de Bukele en El Salvador o la de otras figuras de la política de América Latina que han dañado la democracia en sus respectivos países, ¿no? Por lo tanto, hasta eso tenemos en este proceso electoral. La posible aparición de un candidato que se torna muy competitivo en el marco de esta crisis que hay política, institucional y económica en la Argentina. Muchas gracias, Leandro. Me parece que es, pues como dices, yo creo que a veces los reportes se quedan cortos. Yo también a veces lo siento respecto de México. Me parece que hay problemas muy graves. Me parece que los retrocesos democráticos y las amenazas, sobre todo a la democracia, son muy grandes. Y también por eso un poco abrimos estos espacios, porque creo que es necesario verlo y observarlo, que además de que es común en la región, que bueno, cada quien, aunque cada país tiene su propio contexto, sus propias complejidades, es bastante, son temas comunes y temas que tenemos que ir a enfrentar de manera conjunta. Para la segunda ronda, yo les haría la siguiente pregunta. ¿Podemos considerar que hay una ola autoritaria, una ola incluso populista que ha afectado la democracia en la región? ¿Cómo lo ven cada quien desde sus países? ¿Cómo lo ven de manera general? ¿O más bien creemos que la democracia no está resolviendo ciertos problemas que debería de resolver? Vamos a empezar esta ronda en el mismo orden. Voy a dejarle tantito la moderación, unos minutos a Sebastián. Yo regreso un poquito más tarde, tengo que atender unas cosas, pero voy a estar escuchando. Y pues bueno, para Carmen, muchas gracias y te escuchamos. ¿Qué piensas? ¿Hay autoritarismos, populismos o es ineficacia de la democracia? Bueno, yo sí creo que hay una ola autoritaria y populista en varios países de América Latina y que es El Salvador y de lo que conozco, creo que es la respuesta desde las personas que han sido históricamente abandonadas por el Estado. Es decir, es muy fácil reaccionar a acciones que producen respuestas rápidas, como la desarticulación de las pandillas, que es el caso de El Salvador, a raíz del régimen de excepción, si toda su vida esas personas han sido las víctimas de atrocidades que han hecho las pandillas, que tampoco se puede negar. Creo que, y no me voy a extender mucho en esto, es muy difícil que quienes han sido víctimas de la pobreza, de la precariedad, de la violencia, se detengan a pensar primero en el sufrimiento del otro cuando ellos han sufrido tanto y por tanto tiempo. Y segundo, también es
más complicado de pedirle a esas personas que han sido víctimas por tanto tiempo que se sienten y piensen en soluciones estructurales, cuando para esas personas la solución ha sido rápida. En el caso que se me parece el más concreto es el del régimen de excepción. Eh, yo recuerdo tener conversaciones con amigos justo sobre la desarticulación de pandillas, y un amigo que había vivido la dictadura chilena, su familia había vivido la dictadura chilena, me preguntaba justamente sobre los derechos humanos, sobre el Estado de Derecho. Y la pregunta es, ¿qué le importa a la gente que ha vivido y ha sido víctima a carne propia la atrocidad de las pandillas, el Estado de Derecho y las leyes y la Constitución? Porque cuando las leyes y el Estado de Derecho ha hecho algo por estas personas. Entonces, no creo que es un tema de separar lo autoritario y lo populista de la ineficiencia de la democracia. Creo que en realidad ha sido un proceso y una consecuencia de la ineficiencia de la democracia que ha permitido que todo esto pasara, que tanta gente haya sufrido tanto por tantos años, que las soluciones estructurales les parezca algo inservible. Hace unas semanas fui a reportear a Yutuxtepec, una zona, a un punto de buses que hace más de un año no habría podido nunca entrar, porque estaba tomado por pandillas. Entonces, para ir resumiendo, yo sí creo que una ola autoritaria y populista, no lo voy a negar, la hemos sufrido. El régimen de excepción, repito, es una muestra clara de esto, autoritaria en el sentido de que se suprimen derechos fundamentales. Hay gente que ha muerto en las calles, el derecho a la vida, el derecho a la vida, cárceles, ha sido violentado. Pero al mismo tiempo responde una dinámica muy populista y un pueblo que pide desde castigo hasta venganza. Entonces, sí lo creo, pero no separaría la ineficiencia de la democracia en El Salvador, al menos, como algo alejado, sino como una respuesta a. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, como les comentó Arturo, me ha pasado la batuta un momentito, y es muy interesante todo lo que comentas, porque sobre todo es algo que llamamos en la ciencia política populismo punitivo, donde, como bien dices, la gente ya busca hasta cierto punto la venganza, ¿no? La necesidad de sentir la justicia que se hace, que incluso me da la atención y citaría a la periodista Anne Applebaum. Hay una seducción por el autoritarismo, al menos en algunos de nuestros países. Ahorita quisiera escuchar los puntos de los demás ponentes, pero que son relevantes, y que sobre todo se busca esta visión punitiva para que se vea que se hace algo, ¿no? Que es distinto, y que sobre todo tiene una visión muy de respaldo entre toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dejaría yo la intervención y le pasaría la palabra a David sobre esto, para saber qué opina y sobre en qué es una tendencia populista, es una tendencia autoritaria, es una mezcolanza, o es una ineficiencia e ineficacia de la democracia como forma de gobierno la que estamos viviendo. Por favor. Sí, yo un poco en la línea de lo que decía Carmen, también creo que es una combinación de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, Pedro Castillo ganó con un plan de gobierno autoritario en el que decía que iba a cerrar instituciones como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, u organismos como la Superintendencia de Transporte, que era una propuesta totalmente populista, porque aquí hay un gran sector de la población que se dedica al transporte de manera informal, y que ellos quieren que desaparezca esta superintendencia que fiscaliza justamente este sector, ¿no? Entonces, en ese sentido, él era parecido a otros líderes políticos de la región con ese tipo de populismo, ¿no? Ya en el poder, él no hizo prácticamente nada de lo que prometió en campaña, afortunadamente, pero por otro lado se dedicó a copar las instituciones con funcionarios incapaces y también a hacer negocios con su círculo más cercano. Entonces, actualmente Castillo está en prisión preventiva, primero por el fallido autogolpe de Estado que dio el 7 de diciembre, y también por el que está acusado de ser el líder de una presunta organización criminal que, digamos, la hipótesis de la fiscalía es que Castillo de alguna manera pactó con un grupo de congresistas, se calcula que son más de 20, a los que les daba obras o cuotas de poder en ministerios u otras entidades del Estado a cambio de que ellos lo protegieran de una eventual vacancia, de esta herramienta que ya hemos conversado que se utiliza arbitrariamente, ¿no? Entonces,
por un lado hay este autoritarismo y este populismo por el que la gente ha votado, ¿no?, en las últimas elecciones, pero al mismo tiempo los mecanismos constitucionales no han sido suficientes para hacer las reformas necesarias para, por un lado, mejorar la representación, ¿no? Porque, por ejemplo, se propuso el solo hecho de que hubiera elecciones primarias en los partidos y eso hasta ahora no se ha podido lograr, y los partidos en el Perú están en crisis desde hace décadas. Entonces son partidos cascarón o vientres de alquiler, como les llaman, que son organizaciones que mientras no haya campaña electoral están un poco muertas o en coma, y cuando aparece una campaña electoral se activan en búsqueda de candidatos, y hay candidatos buscando partido, hacen una alianza temporal y al final tenemos representantes que no representan a nadie, ¿no?, en los puestos de poder. Actualmente el Congreso, por ejemplo, tiene una desaprobación del 91%, es un récord histórico, una desaprobación de esa magnitud. Y además de las reformas electorales, tampoco se han hecho reformas políticas para, por ejemplo, restablecer el equilibrio de poderes, ¿no? Todo lo contrario, el Congreso se ha fortalecido poniéndole límites a la cuestión de confianza, que es esta herramienta con la que el presidente de la República podría cerrar el Congreso cuando se le niegan dos cuestiones de confianza. El Congreso le ha puesto límites a esta herramienta, pero ha dejado intocable la vacancia por incapacidad moral permanente. Entonces, ahora resulta que es mucho más fácil vacar a un presidente que cerrar el Congreso, y este desequilibrio está generando digamos, un descrédito de la democracia misma, porque la gente percibe que lo que se está haciendo entre el Congreso y el Ejecutivo es, digamos, ilegítimo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Incluso en este mismo momento hay una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte, cuya admisión se votará en el Congreso pasado mañana. Entonces, yo creo que hay ambas cosas. Por un lado, una ola autoritaria y populista que viene afectando la democracia de nuestros países, pero al mismo tiempo y como consecuencia de la crisis de los partidos y la pérdida de representatividad de los mismos, la sociedad civil no ha podido ejercer la presión suficiente para que la clase política haga las reformas necesarias precisamente para impedir el debilitamiento de la democracia desde el poder. Y como señalaba Carmen, aquí también, digamos, en las encuestas se ve que hay una gran desconfianza en el propio sistema democrático, ¿no? Y eso es muy peligroso considerando que cada vez hay propuestas o candidaturas con planteamientos más autoritarios y más populistas. Eso sería lo que quería comentar. Muchísimas gracias, David. Y claro, es interesante escuchar las convergencias que hay en diversos de nuestros países, en los sistemas políticos, en las crisis que se están viviendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahorita las intervenciones tuya y de Carmen han sido de también la crisis del sistema y la crisis institucional que vive actualmente América Latina, la erosión democrática y sobre todo que estamos viendo un fenómeno que hace mucho ha escrito Sartori, John King, Adam Przeworski, sobre qué es esta personificación del poder y que al menos en estos dos casos que hemos visto del Perú y del Salvador, la gente se siente atraída más por un líder carismático, como lo llamaría Max Weber, que por la institucionalidad o los límites que se pueden establecer al poder con el objetivo de mantener la democracia, y que es una erosión que no solamente vimos en América Latina, pero que es la más latente según los índices que hemos platicado. En ese sentido, yo le doy paso a Paula Sofía, por favor, tu análisis, porque es muy interesante escuchar una visión dentro de México de lo que has comentado anteriormente sobre la erosión de la institucionalidad, la entrada de personajes afines a instituciones, que es la forma en la que se ha ido cooptando el gobierno o se ha ido aglutinando el poder. Por favor. Sí, yo creo que este sería un punto en el que todos vamos a, siento que todos vamos a tener coincidencia en el diagnóstico de nuestra región y cómo está afectando particularmente nuestros países. Yo coincido con lo que dijeron Carmen y David. Diría que pues es una especie de círculo, ¿no? Primero haces ineficaces, vacías de contenido a las instituciones democráticas, a los mecanismos de garantía, a los mecanismos de justicia, a las políticas públicas, y pues los vacías de contenido mediante cosas como la corrupción, la impunidad, la desigualdad en el acceso y en el ejercicio y en la práctica, y también mediante la mala gestión pública, ¿no? Y a partir de eso, pues puedes construir con mayor facilidad un acercamiento o pues un coqueteo efectivo
hacia regímenes autoritarios. Yo coincido con Carmen en que el populismo y el autoritarismo son muchísimo más cercanos de lo que nos quieren hacer ver. A las mayorías, hermano Vitale, un filósofo italiano, tiene un muy bonito artículo que dice que el hombre es naturalmente de derecha. ¿No? Entonces, el hombre, a las mayorías les gusta el régimen de la mano dura, a las mayorías les gusta el populismo punitivo. Lo vemos aquí en México, donde la cantidad de iniciativas de prisión preventiva oficiosa, de populismo punitivo, de limpieza del espacio público, iniciativas que son violatorias de derechos de las minorías, pues en realidad gozan de la aceptación de la mayoría. Creo que en ese tipo de contextos, pues se abandonan, pues se nos olvida que los regímenes de derechos, el garantismo, son conquistas civilizatorias que pues no solo tienen que venir aparejadas de una muy bonita teoría que existe, sino también de resultados prácticos, ¿no? Y ahí creo que en México se abre una brecha muy particular y que es que uno de los grandes riesgos democráticos que estamos viendo aquí en México es el aumento de la participación de los militares en la vida pública. Durante muchísimos años aquí en México, los militares tenían un régimen en el que estaban, pues, invisibilizados en sus tareas, separados de la vida pública. Todavía tienen muchísimas restricciones legales y constitucionales, pero pues también estamos viendo que este guiño hacia las opciones militares en la gestión pública, hacia las opciones militares en la construcción, hacia las opciones militares como un mecanismo que soluciona problemas y con el que nadie se ha hecho cargo, o sea, se ha advertido mucho a partir de la sociedad civil, pero igual coincido con David en que pues está el régimen de partidos y la narrativa de gobierno es tan fuerte que es muy complicado que que la sociedad civil pueda romper estos ciclos. Pues estamos viendo que pues son poderes que son antidemocráticos en su estructura, en su funcionamiento, en sus principios, y que poco a poco estos principios permean en la vida pública, en la política, sin que estemos viendo como otra vez, como demasiada inconformidad al respecto, ¿no? Pongo un ejemplo rapidísimo. El tema de la falta de transparencia y rendición de cuentas que tienen los sistemas militares, ¿no? No es una cosa que les sea natural, no es una cosa para la que tengan ni capacitación, ni que consideren que sea necesario hacer. Digo, es una obviedad, en democracia se rinden cuentas, pero no es una obviedad para ellos y tampoco está siendo una exigencia para ellos. Lo mismo en temas de derechos humanos, como ya mencionaba en la primera intervención, este desmonte muy exitoso de, de las personas como titulares de derechos para pasarlas a receptores de dádivas, pues también permite que haya reformas regresivas en materia de protección de derechos humanos, como la que se va a discutir mañana, que limita la capacidad del Tribunal Electoral para meter acciones afirmativas eh, que mandaten al Congreso, pues no sé, vamos, no está generando ni sobresalto en la población. Y creo que sí tiene que ver un poco con lo que decía Carmen pues mira, como nosotros estamos acostumbrados a que jamás, nunca en la vida nos hayan garantizado un derecho, pues honestamente que cambien o no la ley, pues nos da un poco lo mismo. Cierro nada más con una cosita, que creo que aquí además hay un aspecto particular que no sé si se comparte en todos lados, pero es un tema que no es una inconformidad con la democracia, porque por lo menos el régimen mexicano ha sido muy exitoso en cambiar el branding de la democracia, ¿no? Nada más le eliminaron todo lo que les molesta, como los contrapesos, como la garantía de derechos humanos, como los mecanismos de control constitucional, etcétera, y lo dejaron en la democracia es la voluntad, así, el principio más básico de la elección popular, y entonces como nosotros somos aquí
los que detentamos la representación del pueblo, pues nada, el régimen más democrático del planeta. Entonces, creo que ahí, en eso también hemos perdido una batalla narrativa en decir, los dos bandos sienten que están defendiendo a la democracia. Y eso también es complejo a la hora de, pues, de querer avanzar riesgos, de querer anotar diagnósticos, de querer decir, esto es un retroceso democrático, pues cuando estás teniendo ya un problema de que estás hablando de un concepto esencialmente controvertido entre las dos partes, pues estamos lejos de avanzar alguna solución o de visibilizar muchos de los problemas. Muchas gracias, Paula. Justo, es muy interesante esto que comentas. ¿Por qué? Porque, como dices, las visiones han sido encontradas en nuestra región, son varios temas encontrados, pero también, al menos la particularidad del caso mexicano, como sorprende a todos los cientistas políticos que han estudiado México, es que se ha desmontado poco a poco el andamiaje democrático institucional y la sociedad se ha inmutado. O sea, incluso me gusta esta visión del filósofo italiano que dices de que el populismo y el autoritarismo no son lejanos, o sea, no son ni siquiera primos cercanos, ¿no? O sea, sino que pueden ser incluso como líneas paralelas que transitan dentro de pues la visión política o esto que llaman la política de los sentimientos. Y es muy interesante porque justo la reforma que se va a votar mañana, o bueno, la iniciativa que apoyaron o que aparece que apoyan todos los partidos, incluso de la oposición, a excepción de MC, y de la cual hemos emitido una infografía sobre limitar los derechos y las acciones afirmativas para que el tribunal, quitarle los dientes al tribunal electoral, parece que no inmuta a muchos, o sea que incluso muchos dicen, sí, 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 vamos a seguir a apoyarla porque es por el bien del país. Y yo concluiría con esto para pasarle la voz a Leandro, es, en México siempre hemos tenido la visión, o se tiene la visión de varios politólogos, de que México es como el ajolote, ¿no? El ajolote es ese animal anfibio que está entre el reptil y el anfibio y no se sabe qué es. Así muchos lo describen hacia México. México es una parte autoritaria, pero también una parte que aspira a la democracia, ¿no? Y que es esta mezcolanza que incluso nos hace ver como un régimen híbrido. Pero bueno, Leandro, dentro de la misma línea y la misma pregunta, ¿cuál es tu visión panorámica de la región, esta seducción autoritaria, esta ola autoritaria populista, o incluso es una ineficacia y un desencanto con la democracia? ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cómo lo verías tú, por favor? En realidad, bueno, la democracia es un proceso que no concluye nunca, ¿no? Digo, que tiene la aspiración de estar en permanente movimiento, resolviendo cuestiones de agenda, sobre todo eh, basada en una suerte de construcción institucional fuerte, robusta, ¿no? Que permite contar con un sistema representativo idóneo, capaz de resolver conflictos que se dan en un ordenamiento social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una construcción permanente, ¿no? Digo esto porque recuerdo siempre las palabras de Ernesto Laclau que dice que decía en su momento que el populismo garantiza la democracia, ¿no? Yo creo que por el contrario, digo, el populismo erosiona la democracia, porque la democracia, por sobre todas las cosas, es resolución de conflictos a través del diálogo y del consenso, ¿no? Que se dan sobre todo a través de instituciones que hacen de mediación entre un gobierno y una sociedad, ¿no? Digo, entonces, el populismo, la gran apuesta del populismo es la de suprimir cualquier tipo de mediación, dejar al líder conectado con la masa, con una masa que está representada simbólicamente en la cabeza del líder y nada más que en la cabeza del líder, y a la que denomina pueblo, es decir, cualquier crítica es considerada antipueblo, ¿no? Entonces, el populismo erosiona la democracia porque termina envolviéndonos a todos en una dinámica de conflicto permanente y a la vez, a la hora de destruir todas esas mediaciones, entra en una incapacidad de gestión total que lo lleva a un fracaso rotundo. Lo vemos
esto permanentemente, es decir, acá se erosionan las instituciones que son las que gestionan y después no pueden ni cumplir con sus grandes consignas. Por ejemplo, hace 3 años y medio en la Argentina que se habla de Estado presente, de un Estado que va a terminar con la pobreza estructural de la Argentina, etcétera, etcétera, y vos en 3 años y medio los datos confirman que hay mucha más pobreza, hay mucha más pobreza estructural, el poder adquisitivo de los argentinos se ha evaporado, estamos en las puertas de una hiperinflación, es decir, todo consigna, es decir, son muy buenos para llevar adelante consignas que pueden despertar el interés de algunos sectores excluidos, de algunos sectores que no están excluidos, pero que tienen resentimiento, digo, y también el resentimiento es un gran elemento de movilización política. Entonces, notamos eso, ¿no? Digo, el populismo, como para sintetizar, digo, esta idea, eh, es muy potente a la hora de emprender una campaña política, de poder ganar una elección, al trasladar algunas consignas de impacto a la ciudadanía que vota, pero cuando está en el gobierno demuestra una incapacidad total, total. Y lo vemos en el gobierno, por ejemplo, del Perú, de Pedro Castillo, que realmente uno advertía que no estaban, ese hombre y su gobierno no estaban en condiciones de gobernar, que no entendían el funcionamiento, incluso ya no hablo de las instituciones, del juego político, ¿no? Es decir, había un gran desconocimiento de todo. En el caso de México, se le fue toda la gestión de AMLO tratando de vender un avión. En el caso de la Argentina, podría repetir una cantidad de consignas que también cayeron en la nada, una falta de gestión que se advierte en materia educativa, social, política, en materia de investigación, ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay como una gran incongruencia. Entonces el populismo, en definitiva, representa un retroceso, ¿no? Es un déficit de cultura política que sin lugar a dudas tienen que ver con problemas estructurales de América Latina, con la desigualdad y muchas cosas más. Pero, por ejemplo, en Chile hubo todo un proceso de ebullición en un contexto en donde era un contexto que no tenía mucho que ver con la media de América Latina en términos económicos, ¿no? Digo, sin embargo, en algunos casos se levantaron consignas populistas que después chocaron de frente en una constituyente que fracasó desde todo punto de vista, ¿no? Así que me da la sensación que la democracia es un sistema que obviamente está para criticar, está para mejorar. Ahora, cuando no se tiene la democracia, o uno está en un modelo como ciudadano, como lector, en un modelo alternativo a la democracia, el problema es cómo salir de él, ¿no? Digo, notamos en Venezuela un retroceso de todo punto de vista y problemas enormes para salir de un régimen autoritario, ¿no? Es decir, entonces no es que el populismo se muestra como eficiente ante la democracia. Yo no creo que en la mayoría de los países de América Latina los ciudadanos consideren el populismo como un mejor sistema que la democracia. Después hay casos raros que hay que analizar, recién mencionaba el caso de El Salvador, que es un caso extraño, digo, que sin lugar a dudas hay un sesgo autoritario muy marcado, hay un sesgo por la concentración del poder muy preocupante, pero desde el punto de vista económico de la seguridad todavía no muestra retrocesos como sí se advierten en otros populismos de la región, ¿no? Entonces, lo que deberíamos preguntarnos si todos los populismos son iguales o qué características tienen, etcétera, etcétera. Pero bajo ningún punto de vista me da la sensación que el populismo reemplaza eficazmente a la democracia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Es muy interesante, sobre todo esta parte en la que conjuntas, ¿no? Y que a lo mejor nos daría tema para otro space y para estar debatiendo aquí con café, pan, en esas noches bizantinas, ¿no? ¿El populismo es uno solo o hay distintos populismos?
es una paradoja que a lo mejor no, o no una paradoja, un debate que nos llevaría y que incluso hasta escribir una tesis, ¿no? Un documento de investigación, debates con muchos académicos y académicas de todas las partes del mundo, porque yo considero que no todos los populismos son iguales, porque se adaptan a las particularidades de cada país, y además agregaste algo muy importante, que también lo agregaron y que todos estuvieron de acuerdo, Paula, Carmen, David. Es bueno haciendo campaña el populista, es bueno vendiendo la política de sentimientos, es bueno pintándote un mundo, un ideal, una visión atractiva, pero en la práctica, y ahí están diversas muestras en todo el mundo, y para no quedarnos nada más con el que digan América Latina o así, Estados Unidos de Trump, ya también, aunque sea en América Latina, pero bueno, el Brasil de Bolsonaro, están las propuestas de Le Pen en Francia, todo esto que ha surgido y que algunos han ostentado el poder, otros no, pero que incluso los datos, la teoría y las experiencias prácticas del populismo, pues nos arrojan que hay diversos problemas en el ejercicio del poder. Y bueno, ya estamos aquí llegando a la última parte, a la tercera ronda, para hacer la última pregunta y sus reflexiones finales. La pregunta sería, ¿estamos hablando de una ola de tiempo definido o más bien de un estancamiento y probable estado permanente que definiría un nuevo esquema democrático o una nueva forma de hacer política? Es una pregunta muy interesante, la verdad. Yo le pediría, por favor, a Carmen que nos hable qué respondería esta pregunta y qué visualiza en torno a este nuevo esquema, si así se podría llamar, una nueva visión de hacer política, de democracia. ¿Qué opinas, por favor? Bueno, a mí se me hace muy difícil hacer aseveraciones a futuro. Pero personalmente considero que lo que estamos viendo en El Salvador es solo la construcción de algo que está para quedarse, al menos por un tiempo largo. No cambias las reglas del juego solo para 5 años o 3. No vale ese costo político. No vas en contra de la Constitución, no haces la cantidad de reformas que se han hecho, no promoves una reelección completamente inconstitucional, no jubilas a los jueces, no armas hasta los dientes a los militares y los dotas de inmenso poder, si no pensás usar eso en algún momento. Entonces, se me hace difícil pensar que esto va a durar poco. Yo creo que estamos viendo solo el inicio, lastimosamente, o sea, me da mucha tristeza decirlo, pero me parece que esto solamente es el inicio. De esto hemos visto, al menos del Salvador bukeliano, hemos visto solo una pequeña parte que está por comenzar, que la vamos a ver en todo su esplendor hasta el año que viene, cuando vaya a la reelección y que gane, seguramente, y que gane con los votos, con la elección popular, y eso es regresar a la pregunta pasada, de decir, va a ganar porque el populismo le va a permitir que gane. Creo que ese populismo no le va a dar, respondiendo también lo anterior, resultados por más que un par de años más. Y ahí sí va a tener que ocupar los militares que han sido armados, ahí sí va a tener que ocupar todo lo que se ha preparado en este año, estos últimos 4 años. Entonces, como te digo, se me hace complicado asegurar con el tiempo porque al final no puedo hacerlo, pero sí creo que lo que se está construyendo es algo que se piensa a un muy largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Sobre todo, esto con lo que cierras es algo que no podemos quitar el dedo del renglón, como decimos en México, o no dejar de ver, porque en el laboratorio, bueno, hemos seguido muy de cerca la crisis democrática de El Salvador, hemos sacado infografías, la última sobre el estado de la democracia basada en diversos índices, pero es esto que agregas y que es lo que debería importarnos, preocuparnos y atenderlo, sobre todo en esta visión de la erosión democrática, que el proyecto podría ser una visión a largo plazo. La forma en la que se está construyendo esto en El Salvador es, como dices, ¿no? O sea, yo también creo que podría ganar en la búsqueda de la reelección, pues ya tiene ya modificó todo el andamiaje jurídico,
y todas las estructuras institucionales, y es lo que lo puede llevar a ganar, justo con esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Del populismo, de la retórica, del populismo punitivo, de todo lo que está haciendo, y como decía Paula, de pasar de receptores de derechos a receptores de dádivas, ¿no? O incluso a una política de seducción de masas, de atracción por esto que se está viendo, y que es muy peligroso y que seguramente vamos a estar monitoreando y poniendo atención muy de cerca, y que debe preocuparnos a todos. En este caso, pasaré la misma pregunta, por favor, a David. ¿Qué es lo que se está visualizando en el Perú, sobre todo con esta crisis que también hemos visto muy de cerca, de lo que nos comenta sobre la moción que se puede votar pasado mañana para el gobierno de la presidenta Boluarte, de la hibridación del régimen y de la disputa que hay ahora sí entre Estado y quienes protestan? Por favor, danos tu punto de vista, David. Sí, bueno, sobre si esta ola va a tener un tiempo definido o va a haber un estancamiento y un probable estado permanente, ¿no? Que definirá un nuevo esquema democrático. Pensando con el deseo, te diría que esta especie de ola autoritaria y populista tiene un tiempo definido. Pensaba en este famoso péndulo, ¿no? Que va de izquierda a derecha, pero que ahora parece ir de democracia hacia autoritarismo, ¿no? Ya no importa que sean de derecha o de izquierda, sino hay líderes democráticos y líderes autoritarios en ambos lados del espectro. Y esta vez el péndulo ha llegado bastante lejos hacia el autoritarismo, y por lo menos en el caso peruano, no veo en el horizonte cercano que este movimiento pendular se detenga y que inicie su retorno hacia un sistema más democrático. Hay una desconexión total entre la clase política y la ciudadanía, ¿no? Al punto que 3 de cada 4 peruanos piden un adelanto de elecciones como salida a la crisis, ¿no? El Ejecutivo y el Congreso hicieron una especie de show. Ahora, viéndolo en retrospectiva, nos damos cuenta de lo que era, porque la presidenta le dijo al Congreso que por favor adelantara las elecciones, que aprobar un proyecto. El Congreso se demoró semanas discutiendo para finalmente no aprobar ninguno de los más de 20 que se propusieron. Entonces, ya está claro que no va a haber adelanto de elecciones, por lo menos en el futuro próximo, y ya se ve que tanto la presidenta como el Congreso están decididos a quedarse hasta el 2026, que es cuando termina el mandato constitucional, pero son 3 años y medio más, ¿no? de crisis y de inestabilidad. Y eso además a pesar de las muertes producto de la represión a las protestas y a las denuncias por corrupción que pesan sobre buena parte de los parlamentarios e incluso sobre la propia presidenta de la República. Ella está investigada por lavado de activos, por la forma como se manejaron los aportes de campaña del Partido Perú Libre, y ahora también enfrenta una denuncia por financiamiento ilegal de su campaña particular a la vicepresidencia, ¿no? En ese contexto, la llegada del ciclón Yaku y las lluvias y las inundaciones que hubo en Perú, a pesar de que fueron una tragedia para mucha gente, políticamente pareciera que le cayó del cielo a la presidenta Dina Boluarte y a su gobierno. Las protestas cesaron porque, digamos, la urgencia de las inundaciones y de la crisis climática hicieron que la gente estuviera preocupada en ese tema, y todavía lo está. Ahora, el descontento y el rechazo todavía se mantienen, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar cuando paren las lluvias, que en el mes de abril es cuando normalmente termina la temporada de lluvias en el Perú. Entonces, sin adelanto de elecciones y sin reformas electorales y políticas para mejorar la representación y restablecer el equilibrio de poderes, como mencionaba hace rato, el Perú es un caldo de cultivo para que parezca un candidato más populista, ¿no? Y más autoritario todavía que los que ya hemos tenido hasta ahora. Incluso algunos ya hablan del Bukele peruano, ¿no? Porque también hay esta atracción de un sector amplio del electorado por la mano dura, ¿no? Entonces se le recuerda mucho, por ejemplo, al expresidente Fujimori. Hay un sector que considera que necesitamos un presidente de esas características. Recordemos que él hizo un autogolpe y gobernó, digamos, dictatorialmente durante 8 años. Luego intentó hacer un fraude electoral, pero finalmente su gobierno se derrumbó debido a las denuncias de corrupción. Entonces, aquí en Perú hay mucha preocupación por eso, porque no vemos en el horizonte que esto vaya a terminar pronto, esta ola de populismo y autoritarismo en la que estamos, y de inestabilidad política en la que ya estamos desde hace años. Como hace poco conversaba con mi hija que tiene 7 años y ella me decía, he estado viendo en clase que los presidentes del Perú, y desde que yo nací, tenemos 7 presidentes. Ella tiene 7 años y me llamó la atención y me puse a contar, y efectivamente. Entonces es una muestra de
la inestabilidad y el peligro, además, del deterioro, el deterioro de nuestra democracia y la posibilidad de que cada vez se vuelva más o haya más autoritarismo con la elección de un candidato todavía más radical de los que hemos tenido hasta ahora. Muchísimas gracias, David. Efectivamente, las crisis no, simplemente generan, cuando tenemos un andamiaje institucional como en varios de nuestros países, pueden generar una propuesta contraproducente. Y menciona esto que es interesante, la verdad, de los, como dices, de los 20 proyectos que igual les dimos seguimiento que para adelantar elecciones, o sea, ninguno dio o sea, ninguno se aprobó, se mandaban decimos en México coloquialmente la congeladora o a guardar, no se debatía, se rechazaba. Entonces es preocupante porque la crisis no sale, ¿no? Y como dices, y súmale esta desconexión de ciudadanía, clase política, pues se ahonda todavía más. Y lamentablemente los fenómenos naturales que están azotando a la región, sobre todo en Sudamérica, pues han servido como para rayos para algunos regímenes, lo cual les permite pues que tengan que ocuparse en otros aspectos, pero no en lo relevante que, como mencionaste, es esta crisis estructural de presidentes, ¿no? Y sobre todo, ahorita que lo comentas, el número de presidentes que tienen en el caso de tu hija, que tiene 7 años, pues son varios, ¿no? O sea porque podríamos decir que casi ninguno termina el periodo para el que fue electo, pero justo es importante y que del cual no también, Perú no debemos de quitar el ojo del renglón y seguir atentos a ver qué está pasando y cómo se resuelve y que esperemos que haya una salida pronta para el Perú, que pues ha sido muy golpeado por esto, ¿no? En el sentido, le paso la batuta a Paula Sofía, por favor. ¿Qué nos depara México? Me gustó esta visión de la onda pendular, autoritarismos, democracia, pero salud, ¿cómo lo ves? ¿Y qué opinas tú? ¿Cuál es tu perspectiva que podríamos seguir aquí en México? ¿Qué pasará en México, porfa? Yo, a ver, hago unos apuntes rapidísimos. El primero, pues, o sea, creo que cuando a uno le toca vivir las cosas en primera persona, siente que es la primera vez que le tocan a toda la historia de la civilización, ¿no? Los populismos no son un asunto nuevo. O sea, la tentación populista existe desde hace, pues vaya, va casi aparejada de la creación de los regímenes democráticos, ¿no? No es una tendencia nueva, no es una tendencia nueva en Latinoamérica. En Latinoamérica vemos el peronismo, vemos muchísimos regímenes. Colombia, creo que es una tentación en la que nos gusta caer fácilmente. Entonces, creo que en este caso, pues, es que el populismo ahorita llegó. Creo que es una tendencia que siempre está ahí. Y esa sería como mi primera connotación. La segunda, yo haría una diferencia entre la continuidad que buscan tener los regímenes y la continuidad que efectivamente pueden tener. Yo dudo muchísimo que exista un régimen que cuando se instaura como régimen diga, yo tengo ganas de durar 4 años y ya me voy, ¿no? O sea, creo que el caso, por ejemplo, de Jacinta Ardern, que dijo, hasta aquí llegué, muchísimas gracias, es una rarísima avis en la política. Creo que todos los regímenes y todas las propuestas políticas buscan permanecer en el tiempo. Ahora, no siempre tienen éxito, porque estamos viendo populismos que fueron derrotados, como Trump y como Bolsonaro. Creo que no, o sea, pensar que como tienen un amplio respaldo popular, entonces son imbatibles, pues es un poco de permitir que nos ganen por lo menos la batalla del ánimo. Ahí yo creo que ¿qué es lo que puede importar? Y ahí es cuando ve las diferencias, ahí sí muy sustantivas, entre, por ejemplo, el caso del Salvador. El caso del Salvador creo que en ese punto es abismalmente distinto a México. Aquí en México el principio de realidad más importante que puede hacer que se derrote a un gobierno que tiende al populismo y a un gobierno que tiende al autoritarismo es la falta de resultados. Estamos viendo un gobierno en el que no solo hay retrocesos democráticos, sino estamos viendo retrocesos en la garantía de todos los derechos de salud, de educación, de seguridad, crecimiento económico, bueno, hasta medio ambiente. Entonces, creo que por ahí puede estar, pues,
la bala de plata en contra del avance de los populismos. Y finalmente me gustaría como terminar con una reflexión. Es horrible hacer metáforas médicas, pero pues cuando uno va al doctor porque está enfermo, uno va pasando de lo general a lo particular, ¿no? Entonces hemos pasado como, creo que tenemos que pasar del desencanto a la democracia en lo general, que es como si te dijeran estás enfermo del riñón, al desencanto con los partidos políticos, que yo creo que si uno se puede analizar puntualmente cuáles son las grandes causas que están generando el malestar en la democracia, muchísimas tienen que ver con el funcionamiento de los partidos políticos, tanto en las contiendas electorales como en su funcionamiento en los congresos. Y si uno se va todavía más a lo particular, como para que te digan que estás mal de las pirámides de Malpigio, tendríamos que decir que nuestro principal desencanto es con las élites partidistas. Y creo que cuando uno ubica así como en lo particular, ¿dónde está uno de los principales nudos de este asunto? Podemos hacer dos cosas que creo que son necesarias, ¿no? Uno, recuperar el contexto de exigencia. Creo que una de las cosas que hemos perdido en este desmantelamiento de la oposición, de la ciudadanía, estamos cansados, vamos, tiene que ver con el contexto de exigencia. La transición en México, la transición a la democracia, sí vino aparejada de una sociedad civil muy fuerte, muy robusta, que exigía. Hoy estamos viendo que la reforma que se va a discutir mañana está pasando casi de noche y lo que te dice todo el mundo es no la vi, porque estamos viendo INE, porque estamos viendo Laines, porque estamos viendo Plan B, porque pasa lo de los migrantes, porque entonces estamos perdiendo capacidad también nosotros para exigir, ¿no? Y la última pues, sí tiene que haber como un frente, el autoritarismo un poco pues es como las drogas, ¿no? Puede ser muy padre entrar, pero es muy, muy difícil salir. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. De verdad es importante el señalamiento que estás haciendo, porque esto que dices, la iniciativa que se va a votar mañana y que ha pasado de noche, lamentablemente, y no debería ser para menos, incluso podría argumentar yo, y que no es justificación, pero podría darse, que estamos en una visión de infodemia, lo llamaría Bin-Chulhan, en donde estamos expuestos a diversas noticias y como bien lo dices, ¿no? Que estamos que con Laines, que las designaciones, que lo del INAI, que si el plan B, que si impugnan esto, que el presidente ya se peleó con medio mundo, que si vamos a hacer esto, que si vamos a hacer el otro. O sea, es tanto a la exposición que considero, y no, ojo, y no es justificación, que mucha gente se pierde, hay muchas cosas que se pierden de más, ¿no? Muchas iniciativas que tratamos de recuperar, como todos los que estamos aquí, mucha gente que se interesa, que señala, que ayuda y que argumenta todo esto, y que incluso en el laboratorio tratamos de abarcar lo más posible, que es necesario poner atención a temas muy, muy, muy relevantes. Esperemos a ver qué pase con la iniciativa mañana. ¿Verdad? Es preocupante. Es un tema muy relevante que afecta a nuestros derechos político-electorales y que además le quita los dientes a la autoridad jurisdiccional. Entonces, es importante tenerlo presente, hacer un buen diagnóstico, como dices, saber hacia dónde vamos y sobre todo distinguir y hacer frente o plantar cara de cómo se puede derrotar. Y como bien lo dices, la única forma de derrotar a un populismo al menos como el mexicano, pues es con la falta de resultados que ya se está viendo y que hay mucha gente o un sector poblacional que ya no, que pues se muestra reacio a la retórica oficialista. Finalmente, para cerrar en esta visión sobre la democracia y si es una ola, un estancamiento o es un nuevo esquema, por favor, Leandro, compártenos tu análisis. ¿Cómo ves este panorama para la región? ¿Qué pasará? Por favor. Bueno, muy, muy sintéticamente, digo, son procesos políticos abiertos, ¿no? Es decir, hoy donde gobiernan los tres populismos autoritarios más representativos de América Latina, estamos hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela, son tres regímenes políticos que no pueden enfrentar una elección libre.
¿no? Por eso hacen todo lo que hacen, por eso eh, refuerzan todo lo que tiene que ver con la represión, la violencia estatal, ¿no? Digo, no pueden enfrentar un proceso electoral íntegro, con garantías, con observación electoral internacional, porque lo más probable es que lo pierdan. Por lo tanto, lo primero que hacen es desmantelar todo lo que tiene que ver con la institucionalidad electoral. Y por el otro lado están las democracias con problemas, digo, que no terminan de resolver algunas cuestiones, que están funcionando en un contexto mundial muy distinto al de hace 10 años atrás, en donde las condiciones económicas generales en el mundo eran mejores. Hay una tendencia inflacionaria en el mundo, eso genera un deterioro en la calidad de vida de muchas personas, esas personas empiezan a buscar responsables, aparecen los discursos populistas que hablan o que rápidamente clasifican a los responsables sabiendo que son estos ficticios o que no tienen mucho que ver con la realidad. Entonces son dinámicas propias de cada país. Claro, en América Latina hay muchos interconectores, ¿no? Hay muchas cosas que nos conectan, entonces lo que pasa en Perú, en El Salvador, en la Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en México, es decir, está como todo muy conectado. Por eso, como recién decían, hoy en prácticamente todos los procesos electorales de América Latina hay actores políticos que se presentan como el Bukele de Perú, el Bukele de Argentina, el Bukele de Ecuador, o lo que sea. Y esto tiene que ver con una situación en donde el perfil en este caso, del presidente de El Salvador, es un perfil novedoso, ¿no? Digo, novedoso porque es joven, a diferencia de Bolsonaro o a diferencia de Trump, que son hombres grandes. Digo, acá se trata de una persona joven que tiene un aspecto de innovación insoslayable, ¿no? Digo, con el tema de las criptomonedas o con las campañas o con el manejo de redes sociales. Esto lo hace muy popular. Además tiene ese componente autoritario y concentrador de poder que lo hace poderoso, que le permite tomar decisiones incluso por fuera del andamiaje normativo. Entonces es un fenómeno raro. Yo creo que ahí sí hay un fenómeno raro o extraordinario o novedoso, lo que no quiere decir que sea bueno, ¿no? Digo, que sea novedoso no quiere decir que sea algo positivo. Y me parece que no tiene que ver con los populismos clásicos que conocemos, esos de izquierda que funcionan muy mal y que terminan siendo muy autoritarios, o esos de derecha que no lesionan las condiciones económicas generales, por el contrario, tienen como con un compromiso con el capitalismo, pero que llevan adelante un avasallamiento institucional que a veces es efectivo y a veces no, ¿no? Es decir, tanto en el caso de Trump como en el caso de Bolsonaro, los dos fueron a un proceso electoral luego de sus gobiernos, con este perfil autoritario, sobre todo desde el punto de vista discursivo, y después terminaron perdiendo y entregando el poder, obviamente, de mala manera, digo, esto lo sabemos todo, pero terminaron entregando el poder. No es el caso de los populismos de izquierda que no están acostumbrados a entregar el poder. Por eso me parece que el gran desafío que tenemos nosotros es, por un lado, obviamente, innovar en materia democrática para que nuestros sistemas cada vez sean más inclusivos, participativos y eficientes por sobre todas las cosas. Y por el otro lado, poner la lupa, poner la atención sobre los distintos populismos, ¿no? Digo, qué características presentan, cuáles son o qué tipo de antídotos podemos tomar antes para no después sorprendernos con un fenómeno de estos que, por sobre todas las cosas, lo que nos hace perder a los ciudadanos es mucho tiempo, ¿no? Porque en Cuba están desde el 60, 59, digo,
en Venezuela desde el 98, en Nicaragua del 2006, es decir, le hacen perder a la gente mucho tiempo, y esto es un grave problema. Por lo tanto, ese me parece que es el desafío que planteo para futuros diálogos, ¿no? Así es, muchísimas gracias, de verdad, es muy interesante eso que dices. De verdad, ya con todo lo que hemos debatido aquí, ya podemos sacar hasta un libro, una tesis conjunta sobre los populismos, sobre los casos, sobre los análisis, y algo que dices, y eso me llama la atención, no estamos, partiendo ya para ir cerrando, de la idea de Paula Sofía. No es, el populismo existe desde, como dices, desde que existe la humanidad, y los anales históricos muestran Roma, Grecia, las grandes civilizaciones que dieron origen al mundo, y que no es nuevo, lo hemos visto en América Latina, pero como dices, Leandro, que estamos ante una nueva ola de populistas que no son los mismos que Perón, que Getulio Vargas, que Jacobo Arbenz, que Lázaro Cárdenas, y que merecen nuestro estudio y nuestra atención, sobre todo para que no pasen desapercibidos, ¿no? Porque estamos ante nuevos fenómenos que erosionan la democracia, pero que son de interés para todos nuestros países. Yo con esto les agradecería sobre todo a nuestros ponentes, Arturo, que abrió el space, a David, a Carmen, a Paula Sofía y a Leandro. Sus análisis son muy, muy relevantes, la verdad, y fue un space muy nutrido, que nos llevamos mucha tarea, muchas cosas que pensar. Y para concluir y darles las buenas noches a todos y que se vayan a descansar, eh, déjenos en los comentarios, por favor, qué opinan ustedes sobre, si nos escuchan de México o de otros países, qué está pasando, dónde pueden llegar, y sobre todo, pues cuál es la relevancia que se han llevado de este space, por favor. Es una pequeña tarea, pero que nos ayuda mucho a todos. Yo les agradezco a todos los ponentes, sobre todo por los distintos usos horarios en los que estuvieron presentes y agarraron y platicaron con nosotros. Entonces, yo sin más que nada quiero darle las gracias a todos y despedirme de la forma más amable, y a toda nuestra audiencia. Gracias, buenas noches. Gracias, Saludos. buenas noches a todos. Gracias.